e a la y más x cuadrado y por la derivada de a la y con respecto a x más y. ¿Cierto? Sí. Okay. Entonces, esto que tenemos acá, despejamos. Sí, podemos despejar ya. Y que la derivada de y respecto a x queda entonces igual a esto queda x, factor común, queda y menos 1. Y arriba puedo sacar factor común x, puedo sacar factor común y, ¿verdad? Entonces me queda la expresión x por e a la y más x cuadrado por la derivada de y de e a la y con respecto a x, ¿sí? Más 1. Y esa sería la derivada implícita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Wow. Ya vi. Pasó dividiendo lo que estaba multiplicando la derivada. Ok, ya lo vi. Y si uno supone que y es una función de x, entonces la derivada respecto a x de a la y, ¿sí? Sería la derivada, sería e a la y por la derivada de y respecto a x. Entonces aquí tendría que todavía tomar término par, ¿sí? Sí. Entonces fíjense lo que ustedes tienen. Hay una derivada que es la derivada explícita, ¿verdad? La derivada explícita. Entonces, ven aquí. La explícita. ¿Sí? Y igual a x cuadrado. Cuando yo derivo explícitamente, me queda la derivada de y con respecto a x, me queda todo por x, por la derivada de x con respecto a x, y esto vale 1, ¿cierto? Sí. Entonces fíjense que la derivada de y con respecto a x me da 2x. Tranquilo. Esa es una pregunta. Queda 2x, pero el producto de derivada de x con respecto a x, ¿dónde? Eso es 1. Ya falta ahí que cuál. Vale 1. Sí, generalmente. Ahí Hay ejemplo de que no puede decir. No, lo que pasa es que, claro, aquí, fíjate. Si y es una función de x, el diferencial de y es f' en x por el diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué significa diferencia? Cuando tú tomas un pedazo, ¿cómo se define la derivada? Como un cociente, ¿verdad? Cuando este cociente es lo suficientemente pequeño, todo esto se te transforma en un punto. Entonces, esta D se te transforma en esta D. ¿Cuándo h tiende a 0? Cuando H tiende a 0. Cuando tú tomas un delta X y este delta X tiende a 0, tú transformas esta variación en una variación puntual. Y esa variación puntual lo llamas diferencial. Diferencial. Entonces tiene una notación diferencial y una notación en incremento. ¿No me acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente la gente hace un abuso de notación. Eso pasa mucho en física. Si y es una función de x, entonces el diferencial de y es f' de x por diferencial de x. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente maneja esto como un objeto y si esto está multiplicando, Es una fracción. Es una fracción eso. pero no, lo que pasa es que tú estás escribiendo aquí en el lenguaje de la forma y esto en el lenguaje de lengua. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes. Pero bueno, tiene nuestro amigo los físicos y los básicos. Las vacaciones pegan. ¿Ah? Las vacaciones pegan. Entonces, bueno, sí, es un acuerdo, pero no es eso, sino son dos notaciones diferentes. Entonces, fíjense, reglas de derivación. Tienes derivación explícita y tienes derivación implícita. La derivación explícita, a veces esto, algunos libros lo llaman
Daniel. de notación. No, Y'. Ajá. ¿Sí? Ok. Pero es lo mismo. Entonces yo puedo cambiar todo esto por Y', entonces la gente saca Y'. Pero digamos, esto es notación. Así como F' es notación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, tienen derivación explícita y tienen derivación implícita. Tiene regla de la cadena también. ¿De acuerdo? Entonces, le doy tiempo para que copie. Ahora me insulté lo siguiente. Un poco rápido. Sí. Fíjense ustedes lo siguiente. Ahora, ¿para qué nos sirven las variaciones? Las variaciones nos sirven para estudiar el comportamiento de curvas. Para eso que nos sirven las variaciones. Y bueno, por muchas cosas más. Por ejemplo, si uno está hablando aquí, si y igual a x cuadrado, su velocidad es 2x, es lineal. ¿Sí? Voy incrementando de 2 de 2 Si y es igual a esta expresión, su velocidad es no lineal. ¿Está bien? ¿Sí? No crean que todo es fácil, nada, tengo una velocidad, la derivada, todo es muy bonito. No. Si es lineal, pasa a no lineal y viceversa. Tú puedes tener algo lineal, como es. Esto es lineal, tu velocidad es lineal, pero tu velocidad ¿qué? No lineal. No lineal. Sí, hay exponente. Es cierto. Hay una. Bueno, entonces vamos a ver los teoremas de. Ok, fin. Vamos aquí a aclarar un poco lo que sería una definición de un valor máximo. Un valor máximo. Valor máximo. Ok. Tomemos C un punto del dominio de la función f. Entonces, diremos que fc es el valor máximo de f. También lo podemos llamar máximo absoluto. Si pasa lo siguiente, que f de c es mayor o igual que a f de x para todo x que pertenece al dominio de mi función. Puedo construir uno análogo, que es el mínimo, Eso quiere decir que está acotado en este seno. bueno, ahí no está acotado, ahí está acotado por la izquierda, pero no por la derecha. ¿Sí? Porque cuando uno habla de que está acotado, se está acotado superior e inferiormente. Sí. F de x. Vamos a colocar fc. Es más chiquito que f de x. Para todo x en el dominio de x. Y finalmente, diremos que es un valor extremo de f si f de c es un máximo o
Entonces, fíjense usted. Tengo FC. Yo tengo una curva. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Ese es el dominio de mi curva. ¿Cierto? Existe algún punto en el cual yo tengo un valor máximo. ¿Sí o no? Pongamos sin perder generalidad que aquí lo tengo, ¿verdad? ¿Cierto? Tengo un valor máximo. Pero tengo un valor mínimo. Sí. Sí. Probablemente sea en este punto que esté aquí, ¿verdad? Bueno, yo veo el otro. ¿Sí? O este es más chiquito. Ese. Ah, ese es ese. Ese es el candidato. Sí, sí. Vamos a poner C mínimo y este le ponemos C max. Tengo muchos puntos. ¿De acuerdo? Pero aquí existen dos puntos donde te alcanza el valor máximo, Carlos. Entonces yo puedo decir que estos dos valores, este valor y este valor son extremos de mi función. ¿Sí? Fíjense, con estas herramientas, uno por ejemplo, uno puede pensar, tomemos f de x, coseno de x, ¿sí? ¿Cómo es el coseno? Es una cosa que tenemos, algo así, ¿verdad? En 0 tenemos 1, ¿cierto? Aquí en este punto tenemos pi medio, y aquí 3 pi medio, y aquí 2 pi. O sea que 3 pi medio vale menos 1, ¿cierto? Ya va, No, ¿verdad? Pi no está en ahí, Aquí está pi, ¿verdad? Y aquí, sí. Ah, sí, sí. si no engañamos bien. Entonces, fíjense, en esta curva, uno observa que hay un máximo. ¿Cuál es el valor que está en 0? 1. En 0 vale 1. Vale 1. Entonces, porque coseno de 0, ¿cuánto te da? 1. Entonces, fíjense usted. Esta curva que está aquí tiene dos valores extremos. Sí. Los valores extremos, ¿dónde están? En los máximos o el mínimo, ¿sí? Tenemos que f de c es el valor máximo o mínimo siguiente. 1 y menos 1. Sí. 1 es alcanzado en dónde? En 0. 0. Y menos 1 En pi. en pi. Exactamente. Entonces pi, fíjense lo siguiente. ¿Cuántas veces alcanzo esos valores? Infinitas veces. Entonces fíjense. Tengo el coseno de 2n pi y tengo el coseno de múltiplos de n pi. ¿Qué pasa si yo tengo múltiplos de n pi? 0, 2 pi, 3 pi, ¿cuánto vale? ¿Cómo? Si yo tengo coseno de 0, esto se sigue repitiendo, ¿verdad? Sí. ¿A dónde se repite? ¿Cuándo vale el coseno de 0? ¿Cuándo vale el coseno 1? En múltiplos de 2pi, ¿cierto? En 0, en 1 es 2pi, ¿verdad? Cada 2 pi, bueno, cada 2 n pi ahí. ¿Cuánto vale? 1. Y menos 1 en múltiplos de qué? Impar. Y múltiplos impares. ¿Y los múltiplos de pi? 3, ¿no? Los impares, ¿cómo son? 1, 3, ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, fíjense. Esta función coseno de x tiene dos valores, uno máximo y uno mínimo, ¿verdad? Fíjense, el máximo se alcanza en distintos sitios, al igual que el mínimo, pero tiene un solo valor máximo y un solo valor mínimo. ¿De acuerdo? No, bueno, ese es el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo pasa para la función c. Ahora, uno dice, bueno, es que toda función tiene máximo.
y tiene mínimo, ¿qué creen ustedes? Ahora, No, el no tiene, puedo poner infinito. por ejemplo, ¿verdad? Y otras pueden tener, fíjense la siguiente función. Por ejemplo, alguna entre algo no tiene ni máximo ni mínimo. Exactamente. Esa es una función candidata, 1 sobre x. Y la función raíz de x, ¿qué tiene? Raíz de x. F de x igual a 1 sobre x. No tiene máximo ni mínimo. Y f de, vamos a ponerle f de x como la raíz de x. Raíz de x. ¿Qué tiene? ¿Máximo o mínimo? Parte de 0. ¿Ah? Parte de 0 y va a incrementar. Tendría. Siempre se mantiene positiva. ¿Cómo es la función raíz de El x? mínimo sería 6. Raíz de x es algo así. ¿No? Sí. ¿En 0 cuánto vale? ¿Sabes? 0. ¿Y qué pasa a medida que va aumentando a infinito? Entonces esta función tiene mínimo. Pero el máximo tiene máximo. Tiene mínimo en el mínimo así. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes lo siguiente. Te lo voy a anunciar aquí. El teorema del valor extremo. El teorema del valor extremo es así. Si f es una función continua, ya eso lo hemos visto, ¿no? Ok. ¿En dónde? En un intervalo cerrado. Vamos a llamarlo AB. ¿De acuerdo? Entonces, f tiene un máximo y mínimo. En A. O sea, existen, vamos a llamarlo puntos, dos puntos C y D. Voy a poner una chiquita aquí, C y D. En el intervalo AB, dale que f de c es el valor máximo y f de d es el valor mínimo. ¿De acuerdo? D. Fíjense ustedes el teorema. Teorema es, si f es una función continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene un máximo y tiene un mínimo. Vamos a ver. La función coseno de x es una función continua. Sí, claro. Sí. En el intervalo cerrado. Sí. Sí, ¿verdad? Un intervalo, sí, sí, continuo. Eso va a ser continuo donde sea. Yo puedo poner de menos 2pi a 2pi cerrado. ¿Verdad? Ok. Es continua en el intervalo cerrado. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Tiene máximo y mínimo. ¿Y es verdad que tiene máximo y mínimo esto? Efectivamente. Bueno, Si no es continua, entonces la función entonces tiene que estar muy pendiente con eso. Entonces, fíjense, por decir algo, una función con un punto 1 abierto. sobre x es una función continua. No. Ahí está. No puede tener máximo y mínimo. ¿Se dan cuenta? Esto es una importante. Yo decía, por ejemplo, si una función tiene una discontinuidad habitable, que si un punto abierto tendría máximo y mínimo. Si cubre la discontinuidad, sí. Si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate.
Vamos a hablar un poquito de lo que es ahora, de las cosas relativas. ¿Sí? Extremos relativos. O relativo. Extremos relativos ahora. ¿Sí? Bueno, tenemos C, un punto de dominio de F. ¿Verdad? F de C es un máximo local de F o máximo relativo. De F. Si existe un intervalo abierto vamos a llamarlo I, que contiene a C. Vamos a ponerse chiquito. O sea, lo que estamos diciendo que C pertenece a I. Bueno, tal que F en C es mayor o igual que F en X para todo X perteneciente al dominio. Vamos, en vez del dominio de Fíjense. Tengo un máximo local y su altura es mayor que todos los elementos que están en el intervalo abierto. ¿No me acuerdo? Lo mismo puedo construir es un mínimo local si existe y abierto tal que contiene a C, tal que F de C ahora es más chiquito que F de X para todo X en el intervalo. Y finalmente digo que F de C es un extremo local o extremo relativo de F si es un máximo local o mínimo local. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes toman el concepto de valor máximo, su punto de referencia es todo el dominio absoluto. Toda la curva, básicamente. ¿Sí? Pero cuando hablan de extremos relativos, ahora su campo de trabajo es Local, ¿no? un intervalo abierto. ¿Sí? Un subconjunto de ese dominio. Bueno, entonces fíjense que aquí hay una definición que es clave. Una definición que es clave, que la voy a colocar aquí. Un número crítico. Vamos de una función f. Es un número c en el dominio de f. Tal que f' evaluado en c da 0 o f' evaluado en c no existe. ¿Estamos de acuerdo? En tal caso, el valor ordenado c como f' en c es un punto crítico. No es f', sino f de c. Y lo otro por aquí es el teorema de Godot-Fermat, que dice
si f tiene un extremo local, en C, entonces el número C es crítico. ¿Vale la caracterización? ¿Sí? Entonces fíjense, un número crítico de una función es un número C en el dominio de la función tal que cuando yo lo derive da 0. ¿Se constante? Bueno, la deriva de 0. ¿C dónde está? En el dominio de la función. Ok. Cuando lo derive da 0. O cuando lo derive, me puede ser que no existe. Como una derivada no existe. ¿Es indeterminado? No existe el límite. Ah, ok. Ya. En tal caso, este punto es un punto crítico. Entonces, mire lo que dice Ferber. Si yo tengo un extremo local en C, entonces ahí hay un número crítico. Eso es lo que pensó Ferber. Si O yo sea que tengo... si derivo la C me da 0 y ya. ¿Cómo? Si derivo la C me da 0 y ya. No, cuidado. Este es f evaluado en C y f es cualquier función. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo coseno de x, O sea, la derivada de una función coseno evaluada de en x, cuando lo derivo, ¿qué me da? Seno de x. menos 0 de x. Y si eso lo igualo a 0, me dice que el seno de x es igual a 0. ¿Cuándo el seno se me anula? Si yo veo mi función seno, Cada pi. esto es pi medio y esto es pi, ¿verdad? Y después de aquí, 3 pi medio y 2 pi, ¿sí o no? Múltiplo de pi. Múltiplo de 2 pi, ¿sí o no? Sí. Todos estos valores, el otro, todos esos valores son puntos críticos. Pero no puedo decir entonces, fíjense ustedes la relación entre los puntos críticos y la solución, que estos puntos también me forman parte de la solución. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo quiero hallar los puntos de corte de alguna manera de la curva con el eje, basta con que halle los puntos críticos. ¿Sí o no? Esa es una manera de resolver la ecuación. Por eso es que los procedimientos, en vez de resolver la ecuación, lo que hago es la derivo, lo igualo a 0. Y cuando lo igualo a 0, ¿qué hago? Construyo una solución. Todos estos puntos, cuando tú evalúas coseno de 0, ¿cuánto te da? 1. Coseno. ¿No se hace? Muy bien. Seno de 0, ¿cuánto da? 0. Seno de pi. 0. Seno de... ¿El siguiente cuál sería? 2 pi. ¿Vale? Todos los ceros que son altura 0. Cualquier curva, cualquiera, que pase por altura 0, ¿qué representa? La solución es mi ¿verdad? La solución es mi. Puntos de corte. Puntos de corte con el eje X. Pero además te da las soluciones de esa ecuación que tú estás viendo. Y tú sacas la No necesariamente tiene que ser un polinomio. Fíjense, esto no es un polinomio. No. Sí. Por ejemplo, No me acuerdo. Entonces, Entonces, una estrategia de encontrar la solución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un fenómeno, tienes este fenómeno aquí y el fenómeno así así. ¿Sí? Cambia de cóncavo a convexo, y viceversa. y si viste transiste. Entonces, ¿qué pasa en este punto? En este punto, tú ves que tu pendiente cambia así y cambia así. Hay un cambio, ¿cierto? Ese número viene a representar ¿qué? Un punto crítico de tu función. ¿Y qué es lo que hace la gente? Vive esa función igual a 0 y allá cuál punto. Este punto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando la gente dice, es que si el bolívar crece, ¿verdad? Entonces el dólar crece.
bueno, ya tú tienes una medida. Pero si el bolívar pasa al bolívar del Banco Central, entonces va a haber un fenómeno hiperinflacionario. Es porque los economistas calculan el punto crítico. ¿Ven? Todas las cosas tienen un punto donde hay un cambio de tendencia. Y eso pasa en cualquier aspecto de la vida. Desde la que se maquilla, como la que tiene peinado, como la que viene a la peluquería y pasa por una corriente de aire frío. Todo siempre tiene un punto crítico. ¿Sí? Entonces, fíjense, fue hermano, un tipo, un profesor muy eficaz, abogado, matemático, físico. El tipo se dio cuenta. Si yo tengo un extremo local, entonces tengo un número que es crítico. ¿Sí? Fíjense que él no calcula, sino simplemente, si tú garantizas que tu punto es mayor que todo lo que está en el abierto, entonces tienes un número. Quiere decir que yo puedo tener aquí en principio una función así. ¿Sí? La función es continua, ¿verdad? Esta señora sería el máximo. Y esta señora de aquí sería el mínimo. Mínimo, máximo. Pero de repente, a mí no me interesa estudiarlo aquí, sino que me interesa estudiarlo aquí. Entonces, ¿qué necesito yo? Que este señor, en este intervalo, es un máximo local. ¿Sí o no? No es un máximo, porque si considero todo el dominio, este punto sería mi máximo. M. No, este señor M. ¿Sí? El máximo local. Pero además, en este intervalo, ¿qué es lo que tengo que garantizar yo? Que si yo tomo el intervalo que contenga el punto, tomé un intervalo que contenga el punto, abierto, que sea abierto además. ¿Sí? Y yo me doy cuenta que cuando lo evalúo mi F aquí, F en C, vamos a llamar este punto F de MC, es mayor que todos los elementos que están aquí abajo, todos los elementos que están aquí abajo supera este, entonces en ese intervalo, este señor viene a representar, ¿qué? Un máximo local. O sea que el máximo local es este, ¿y de dónde proviene? De este tipo que está abajo. Por eso es que en el capítulo 0, usted le dice, es un máximo alcanzado ¿en dónde? Aquí. Sí. Pues usted puede tener esta patología. Usted puede tener esto así. ¿Sí? Entonces usted dibuja este intervalo desde aquí hasta aquí. ¿Ves? Y se va dando cuenta que este y este son un máximo local. ¿Sí o no? Iguales A y B. Tienen el mismo máximo local. F de A coincide con F de B. Pero son alcanzados en valores distintos. ¿Se dan cuenta? Eso no tiene función inversa, ¿verdad? Porque para distintos valores en X tienen el mismo valor en Y. Bueno, esto no es inyectivo, esto no es sobreyectivo, al no ser sobreyectivo, esto no es inyectivo, al no ser inyectivo, no es biyectivo, y si no es biyectivo, no es una función inversa. Okay. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo despejar. ¿Ok? Sí. Ese es el capítulo 0. ¿Sí? Este es el famoso máximo, el mínimo y no sé qué. Bueno, eso es. Bastante hubo de esto que yo les hice, les expliqué, ¿me entienden? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es para que ustedes vean la. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ver cuál sería. Hay una estrategia, ¿verdad? Para hallar los valores extremos en intervalos cerrados finitos. Por aquí, ¿verdad? Ya. Listo. Ok. Vamos a hacer un problema que ustedes vean lo teórico. Por eso que todo el mundo siempre dice, no, es que esto es un máximo local, claro. Pero ¿en dónde? En un intervalo. Y si el intervalo no tiene punto, no es máximo local.
hemos visto bastante capítulo 0 ahorita en esta clase. Ah, fíjense ustedes lo siguiente. Ya va. Cortarla. Hay una estrategia Y la mitad. para hallar los valores entre de una función continua. F en un intervalo cerrado. Dejémoslo ahí. Ok. Son dos pasos. Primero lo que uno hace, halla los puntos críticos de F en el intervalo AB. Primero. Hallar los puntos críticos de ¿Faltó alguien por cámara? sí, yo intervalo. A ver. ¿Quién más faltó por firmar? Ok. Y el segundo paso. El segundo. Evaluar esto en A, en B y en los puntos críticos. Hallar los extremos absolutos de la siguiente función. En el intervalo 1,9. Y la función es f de x es igual a x cubo sobre 3 menos 4x cuadrado menos más 12x más 1. ¿Ok? Fíjense, yo quiero hallar los extremos absolutos. Ahora aquí, no estoy hablando de extremos locales, ¿no? Sino de extremos absolutos. Quiere decir que quiero hallar un máximo absoluto o mínimo absoluto. Entonces, fíjense cómo procede. Paso 1, hallo los puntos críticos. ¿Qué significan los puntos críticos? Lo que quiere decir que primero tengo que derivar f. Igualado a 0. Igualarlo a 0. Si yo derivo f, ¿cuánto me da? 3x cuadrado sobre 3 menos 8x más 12. ¿Sí? Y eso me queda x cuadrado menos 8x más 12. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Igualado a 0. Entonces, f' de x igual a 0 implica que Todo eso sería x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. resolvente. Ah, resolver. Yo puedo decir dos raíces que multiplicados me den 8 y que sumados me den 12. ¿Cuál sería? Igualado a 0, claro, sí. No hay ningún problema. Yo x menos a. Sí, pero. ¿Cuáles serían esas raíces? Que Sería... sumadas me dan 8 y que multiplicadas me den 12. ¿Cuáles son? ¿Ah? 4 nada más. ¿Y la otra? Ya. 6. No, ya no, mentira. No. Ah, Tiene que ser 8, pero sería 4 en sumado me tienen que dar 8 y multiplicado me tienen que dar 12. ¿Cuál sería? Son dos números. Cuando los sumen me tienen que dar 8 y cuando los multipliquen me tienen que dar 12. ¿Cuál sería? No, pero me va a sacar resolvente, así no. Ah, 6 y 4. 6 y 4. Sumado 6 más 4 me da 10. 6 por 2, 12 y 6 más 2, 8. ¿Sí o no? Esos son.
No Tengo que trabajar operaciones mentalmente. 6 más 2, 8. Y 6 por 2, 12. ahí está. Entonces la raíz, una es 2 2. Y otra menos 6. y otra 6. Ah, sí, menos 5. Ok, ¿y ahora qué hago? Tengo esos dos valores, 2 y 6. Entonces los puntos críticos de F son 2 y 6, con sus respectivas alturas. En esos dos puntos no hay altura, ¿verdad? Fíjense, algo interesante. Estos dos puntos pertenecen al intervalo 1, 9. ¿De acuerdo? Sí. Así que estamos perfectos. Ahora fíjense lo siguiente. Ya sé cuáles son los puntos críticos. ¿Qué me dice tu hermano? El 0. Si tengo un extremo local en C, entonces un número es crítico. Sí. Ya lo saqué. Entonces tengo los puntos críticos. ¿Y ahora qué hago? Evalúo F en A, en B y en los puntos críticos. Vamos a ver. Segundo. Evalúo F en 1. ¿Cuánto me da F en 1? Ustedes que son expertos. O sea, pero la función original no la Claro, la función original. Ok. ¿Cuánto me da? Vamos a ver. Ya me da? verás. La calle. Sería 1/3 menos 4 más 12 más 3. 11.3, claro. Aquí uno podría colocar todo el mundo a 3, ¿no? Sí. 34 tercios. Pero sácalo a ¿Sí o no? 2 a 3. Aquí sería 1 menos 12 más 3 por 2, 6, 36 más 9. Sí. ¿Cuánto da eso? 34 tercios. 24, ¿sí? Ya evaluamos uno. Ahora, F9, ¿cuánto me da? Y no lo llevamos a línea de una vez, queda 11 como tal. 11.3. No, bueno, ya sabemos 34 tercios. Bueno, ya sabemos que vamos a hacer. ¿Cuánto dará F9? ¿Cuánto me da? Ahí me da 30. ¿Sí o no? ¿Por qué queda? 27 entre 3, 9, ¿no? ¿Y aquí queda? 81 por 4 más 9 por 12 más 3. Pero son operaciones, no tengo que meter en la calculadora. Ok, después evaluamos F en 2. F en 2, ¿cuánto vale F en 2? A mí me da 41 tercios. Y me queda F en 6. ¿Y cuánto es F en 6? Tiene que dar mayor o menor. F en 6 da 3. Fíjense los valores. 34 tercios, 30, 41 tercios y 3. ¿Cuál es el máximo? 30. El máximo es 30. 9 que vale. Sí, pero ¿Sí? O sea, para saber el máximo simplemente le evalúo en el extremo. Y el mínimo El intervalo. es F en 2. 3 en 6. Ya que. Ya. ¿Sí? Esos son. Entonces, fíjense. Tengo los extremos absolutos de la siguiente función. Mis extremos absolutos son estos, ¿no? Sí. Pero estos además me dan la información de que si no los tengo a ellos, no puedo comparar con respecto a quién es mayor. ¿Verdad? Porque si no tengo el 2 y el 6, entonces solamente me iría en base a este y a este. Y podría concluir que este es el máximo y que este sería el mínimo. Lo cual es falso porque el mínimo. Entonces uno dice, el valor máximo de esta función, el dominio de esta función, es 30, ¿sí o no? ¿Y dónde se alcanza? En 9. Y el valor mínimo es 3. ¿Y dónde se alcanza? En 6. En 6. Entonces agarren y ubiquen, dibujen esta función con el GeoGebra. Esta.
¿Cuál? Esta función, dibujarla con GeoGebra. A ver cuánto le da. La función original, ¿no? Porque da una cosa así. Ajá. Ya. Corta en 3. Puso la función original. Ok. Ponemos chiquito. Y Ajá. Y abre el espacio. ¿Dónde alcanza esta función? El mínimo. ¿Dónde tiene el mínimo? Aquí en este punto. Ajá. ¿Dónde está el mínimo? El valor mínimo está, póngala ahí, selecciona el valor mínimo. El valor mínimo, ¿en dónde está? no lo selecciono. En 6, ¿verdad? ¿Cierto? En el intervalo 0,9, 1,9. Ah, ok, está en 1,9, pero ¿en dónde está el mínimo? ¿Es donde la curvita baja? 6. En 6. Aquí está, en 6. Y el valor es 3. ¿Y el valor vale? 3. Exactamente, correcto. Y ahora busquen el máximo. ¿Dónde estaría el máximo? Ubiquen el punto 9 y vean qué valor le da. El punto 9. ¿30? ¿Está bien? Sí. Eso lo hacían los tipos sin ajá. calculadora, sin teléfonos sofisticados y esas cosas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Wow. Entonces usted no puede saber cómo es su función, pero si usted sabe derivar y resolver ecuaciones, puede decirle allá hay un máximo y hay un mínimo, señor. Por los puntos críticos. Claro, nada, se acabó. Y por eso es que los economistas predicen las cosas. Y uno puede saber cuándo pasa de un final a ganar mate o no. No sé qué, pues puede calcular los puntos críticos. Ahora, ¿cómo hace su función? Las cosas ya. ¿Logró publicar el artículo, profe? ¿Logró publicar el artículo? Vamos en eso. Vamos en eso. Ya puede cerrar ya. Bueno, fíjense.